¿Por qué nos colocaron desechable? Porque está con el supuesto de que no servimos para nada. ¿Por qué venía la gente del sur o de diferentes partes a consumir aquí? Porque era la parte más segura para el consumo. Era aquí. Aquí se cumplían reglamentos y normas. Aquí se hacía la cola para comprar la bicha y aquí nadie podía quitarle a nadie un solo peso. Allá había un parqueadero de carretas donde andaban 2 perros pitbull, pero impresionante, eso era lo más feo, que había solo huesos y solo cabeza. Entonces resulta que yo la cagaba, entonces me llevaban, según la causa, entonces le decían a uno 5 o 3 minutos con los perros. Muchos no llegaron a salir. Espere que metan aquí máquina. Espere que empiecen a acabar, porque para mí Orlando Carmona, una de las fosas comunes que hay en Colombia es esta. Porque aquí sí, por Dios, sí que hay muertos. Aquí hay gente que todavía una madre, que un padre, que unos hijos lo están esperando y están allá debajo. Padre, me va a regalar una monedita. Kiko, esta pinta está perfecta para la vuelta. ¿Qué miñero? ¿Qué? ¿Tirando mugre? Bueno, mi rey, aquí está la vitamina, pues, para la memoria. Pregúntale. ¿Cómo vas, parcerito? ¿Bien? Que todo bien. Bueno, cuénteme, a ver, ¿cómo es la vuelta? ¿Qué es lo que va a hacer? Prender el radio. Escuchar musiquita para que me boten mi liga. Yo siempre he querido hacer una película de mi propia vida y mostrar realmente una realidad, porque es duro cuando uno ve, digamos, las películas, las novelas, y ve el habitante de calle y ve la manipulación y ve que no es una cosa real. Entonces yo a veces siempre he querido como plasmar algo real, algo que de verdad muestre lo que es. Para mí este punto es un punto muy importante, digamos, en todo el tema que tenga que ver con habitabilidad de calle, con consumo, con droga, con todo lo que tenga que ver Plaza España. Estamos en un punto central, digamos, de una problemática social terrible. Entonces Plaza España es un punto céntrico, histórico. Yo siento que es la parte más histórica porque es el punto central de todo lo que tenemos, las ollas del centro de Bogotá. Bacano. ¿Cómo disfrutaron el oasis? Chimba. ¿Sí? ¿Todavía no qué, jóvenes? Hoy en día hablar de habitante de calle es una problemática que estamos analizando porque es complejo. Habitante de calle es quien duerme en la calle, quien vive en la calle, quien dura unas prolongadas horas en la calle, quien consume sustancias. Entonces hay una multiplicidad de factores. Digamos, en este momento el factor que une esas ideas es persona que duerme en la calle durante más de 3 días. Ahorita vamos para una casa que era del padre Javier de Nicoló, conocida como el Patio de la 12, que inicialmente es donde inició el IPRON. Ahí atendían el padre a todos los niños y niñas que habitaban la calle en la época. Una de las anécdotas aquí del Patio de la 12 fue en el año 1992. Entré a los 7 añitos a este patio como habitante de calle. En este lugar me recibieron con una taza de comida, o sea, una taza de sopa, una colchoneta, una cobija. Y ahí empezó un proceso formativo en mí. Y gracias a Dios, pues soy egresado del IPRON. Intento ayudar a algunas personas que también veo en eso. Lo que yo siento de Recordar y Recorrer es que uno
cuando camina, primero como ve los ojos de otra ciudad. No estamos en una clase, no estamos en una aula, no nos ponemos en esa jerarquía que yo te enseño algo, sino que aprendemos juntas y juntos algo. Y estoy aprendiendo que cuando hablamos de telenovelas y series que cuentan la historia colombiana, pero hay un montón de cosas de la historia que no se cuentan. Y por eso esa actividad es tan importante para llegar y dialogar. Pues yo me acuerdo que cuando yo llegué, a nosotros nos daban una pijamita y una mudita de ropa. Eran dos, una sudadera y una en pantaloncito y la pijama para uno estar en la noche. Fue uno de los momentos más bellos porque yo la verdad ahí conocí lo que es un comedor. Pues uno en la calle pues uno come donde sea, ¿no? Y acá pues conocimos el comedor. Comedor habían 3 cubiertos, pues yo solo uso la cuchara, ¿no? Pero en esa época los profes, porque el padre le gustaba siempre tenerle unos buenos enseñanzas a uno, entonces que uno aprendiera a comer con tenedor, cuchara y cuchillo. En mi niñez, mi juguete favorito era un tarro de pegante, en mi cama un andén y mis cobijas era un periódico usado que la gente botaba después de leerme. Mi comida eran los sobrantes que la gente nos daba por pesar. Este sector, conocido como el Cartucho, pues en este momento estamos en el Parque Tercer Milenio, pero hace muchos años era un barrio muy pequeño en la ciudad de Bogotá. De mi vida acá, ¿qué les cuento? Mi familia fue recicladora y por esa razón nosotros llegamos acá con mis hermanos. Vivíamos en la calle Octava y tuve que vivir una vida de niñez muy berraca porque al morir mis padres y dejarnos solos, nos tocó vivir acá. Acá también vivían familias de bien, familias recicladoras, familias que venían desde diferentes barrios a reciclar, porque ellos iban con su carro esferado y compraban el material o iban y reciclaban y lo traían y lo vendían acá. O sea, no solo existió la venta de consumo y masacres, pero también hubo alegrías, hubo fiestas. Había hasta un hospital aquí por la 12A, había un hospital. Su mamá lleva muerta desde las 7 de la noche. Y sí, estaba en la 19 con 17, tirada como un perro. Yo no la entendía, pero sí, la droga había ganado, me había arrebatado a mi madre. Continuando con nuestro recorrido de las cruces, acá suceden cosas muy curiosas. Acá un antes y un después de mi vida. Yo no soy muy buena recordando fechas, pero más o menos hace como unos 7 años yo tuve una línea de marihuana acá en toda la Tercera y resulta que en ese tiempo yo, cosas del destino y cosas de la vida, le digo a mi mejor amiga, pues amiga, ella salió de la cárcel, le digo yo, amiga, pues tome, téngala esta semana. A ella entonces la llaman, le golpean a mi amiga, le golpean y pues ella asoma su cabeza y le dan un tiro en la sien delante de sus 3 hijos. ¿Por qué fue un después? Porque yo dije, no, puta, me voy, yo cogí mis 2 hijos y dije, me voy, y definitivamente ahí fue donde un después, porque yo dije, no puedo hacer nada más, necesito que alguien me ayude. Creo que este ejercicio de que un acto investigativo o un acto en articulación entre la academia y las instituciones que tienen habitante de calle no llegue a un ejercicio de pornomiseria, es una responsabilidad ética de los 2 actores. Eso depende del punto de vista con el que alguien desea ir a visitar un espacio donde hubo habitantes de calle. Por ejemplo, quienes fueron habitantes de calle lo visitan recordando sus historias, algunas con dolor y algunas con alegría, pero mostrando que había dignidad humana en ese espacio. Entonces no es un ejercicio de pornomiseria, es un ejercicio de dignidad humana y de reconocer las voces que han sido silenciadas históricamente en la ciudad.